Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a presentar otro caso de ingeniería química, pero ahora nos vamos a enfocar fuertemente sobre el petróleo. El petróleo hace muchos años fue un tema que marcó el inicio de muchas ingenierías. En este caso vamos a remarcar que sí se enfocó fuertemente al estudio de la ingeniería, pero además química. En este caso se le conoce como petróleo crudo, ¿sí? Petróleo crudo, que estas dos gotas de petróleo nos representan al petróleo crudo, y es ahí donde tenemos que sacar todo lo que se ha dicho acerca de los productos de la refinación o de la petroquímica. Y en este caso, todos los petróleos se clasifican en dos formas: el petróleo nafténico y el petróleo parafínico o alcánico, ¿sí? O de parafinas o alcánico. ¿Por qué? Pues porque los nafténicos generalmente son los árabes. Los árabes tienen mucho producto o petróleo nafténico. ¿Qué quiere decir nafténico? Que contiene muchos compuestos cíclicos. Contiene muchos compuestos cíclicos, por lo tanto, estos ya tienen un buen índice de el número de octano, ¿sí? Entonces, por ahí está la gran ventaja y desventaja de muchos petróleos parafínicos o cíclicos o nafténicos, ¿sí? Entonces, los árabes tienen mucho de este petróleo. En México y en América Latina tenemos mucho petróleo parafínico o alcánico. ¿Qué significa parafínico? Pues como ustedes lo conocen en algunas cosas de química, la parafina o los alcanos de cadena abierta, ¿sí? Y eso tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Como todo. Y estos cíclicos o de cadena cerrada, ¿sí? Cadena. Y ya desde ahí ya son buenos. ¿Por qué? Porque estos tienen un índice de octano muy bajo y estos tienen un índice de octano muy alto. Para que tengan idea, esto anda como en 40, 50 parafínicos en México, o estos andan como 60, 70 de índice de octano. Entonces ya desde ahí tiene pérdidas el petróleo mexicano. Pérdidas en el sentido de que no se puede aprovechar directamente para producir lo que todos están deseando en estos tiempos, la gasolina. Ambos son gasolina, pero la gasolina de índice nafténico y la gasolina de índice alcánico, ¿sí? La gasolina de índice alcánico o nafténico. La gasolina, entonces, por ahí define el precio del petróleo. Pero además las gasolinas o los petróleos nafténicos o árabes tienen muy poco azufre. Poco azufre se refiere a 2 o 3% de azufre. Y tienen mucho azufre los parafínicos o alcánicos. Los mexicanos tienen mucho azufre, así es que por ahí ya hay algunas desventajas. El petróleo árabe tiene mucha gasolina, de buena gasolina, poco azufre y buen índice de octano, ya desde la primera destilación. El petróleo mexicano o el petróleo de América Latina tiene muchas parafinas o alcánico de cadena abierta y índice de octano bajo, ¿sí? Y tienen mucho azufre. Entonces ahí está la gran pelea en todas las refinerías. ¿Qué pasa con el petróleo nafténico y qué pasa con el petróleo alcánico? ¿Sí? Entonces ahora les vamos a decir que
La gasolina que se obtiene por el petróleo nafténico o por el petróleo árabe ya tiene mucha calidad. Por eso llevan algunas ventajas. Y el petróleo parafínico o alcánico de América Latina y de México tiene mucho azufre. Entonces, ahí está la carrera, cómo quitar el azufre. Ya los árabes tienen menos posibilidades o menos problemas de quitar el azufre. Pero en México y en otros países, inclusive Estados Unidos como compra de los árabes y de México, pues ahí tiene que hacer algunas mejoras para producir gasolina. Entonces la gasolina ahorita ya tiene diferentes calidades. Esta calidad de la parafínica es porque produce mucho ruido o es una gasolina de baja calidad. El índice de octano es bajo, pero la gasolina de los árabes es de índice de octano alto. Entonces, para esta gasolina no se requiere antidetonante o no requiere antidetonantes como algunas veces llamamos a metilterbutil éter. No requiere mucho. Esta sí requiere mucho metilterbutil éter, ¿sí? Entonces ahí está la ventaja. ¿Qué podemos hacer? Metilterbutil éter es ya seguramente lo adivinaron, es un éter, ¿sí? Y el éter es el que produce menos problemas o menos ruidos para las gasolinas. Entonces, cuando hablamos de gasolinas, queremos hablar que todos los países se están enfocando a la producción de gasolina. Si se enfocan fuertemente a la producción de gasolina, entonces ahí tienen ya un gran trabajo, un gran problema, ¿sí? Muchos de los países que no son desarrollados, pues siguen el problema de producir antidetonantes, ¿sí? Los países más avanzados o más desarrollados ya llevan mucha investigación, pero hablamos de que el éter es uno de los principales componentes actuales de la gasolina y por ahí entonces hay que pensar en hacer éteres, ¿sí? Pero con oxígeno. Pero los alcoholes también tienen oxígeno, ¿sí? Los alcoholes y aquí tenemos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, pero los alcoholes tienen, por ejemplo, de un carbón, metanol de 2 carbones, etanol de 3 carbones, propanol de 4 carbones, butanol de 5 carbones, pentanol y de 6 carbones ya viene siendo el hexanol o ciclohexanol. Y ahí está toda la ventaja de las gasolinas, ¿sí? Sin embargo, aquí, entonces, en un futuro cercano, México y todos los países que no tienen estos nafténicos tienen que sintetizar alcoholes, éteres, para que puedan producir buenas gasolinas, ¿sí? Y ahí está la clave. En un futuro cercano, si tienen mucho metano, van a tener que producir metanol, ¿sí? Metanol es una de las tareas para salvar a las gasolinas, pero actualmente México creo que tiene 2 refinerías o 2 petroquímicas. El etanol sigue siendo una ventaja. Algunos países saben ustedes que ya lo producen a partir de la caña de azúcar y por fermentación, sí, pero no se produce a partir de los productos de la refinación. Podría ser a partir del etano, producir etanol, no se produce, ¿sí? Y propanol, que es de carbón 3, o butanol, que es de carbón 4. Entonces, ahí está la tarea para los futuros ingenieros químicos.
cómo desarrollar catalizadores para producir más metanol, más eficiente, más etanol, más propanol, más butanol, que son las claves para muchos compuestos como las gasolinas. Entonces, sabemos ustedes que las gasolinas se producen a partir de la primera destilación. Esta sería la primera destilación con naptenos, pero México y América Latina no produce. Entonces, la tarea de la ingeniería química para muchos futuros ingenieros químicos va a ser esto: producir metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, isohexanol o hexanol, ¿sí? Y ahí empieza la cadena de la petroquímica, ¿sí? Del 1 pueden sacar aldehídos o dimetiléter o metiléter o dietiléter o propiléter o dipropiléter, y así sucesivamente. Entonces ahí está la carrera de la ingeniería química, cómo hacer estos, pero en lo que se llama como petroquímica. Entonces, muchos quisieran que se resolviera el problema nada más con la primera destilación, pero eso no es posible. Se tiene que hacer, después de la primera destilación, separar los combustibles ligeros, combustibles pesados, y del combustible ligero llevarlo a la desintegración catalítica, que es un reactor de lecho fluidizado con catalizadores de alúmina a 350, 450 grados centígrados, y producir gases a partir del combustible ligero, y también con una disminución de la viscosidad producir a partir del combustible pesado otra vez gasolinas, querosinas, diésel o aceites lubricantes, ¿sí? O coque o asfalto. Pero ahí en todas las destilaciones se producen gasolinas. Entonces las gasolinas van siendo una recopilación de varios procesos: el cracking catalítico, la reformación y la producción de coque producen gases. Todos esos gases se van recolectando y se produce una gasolina combinada o compuesta, y esa gasolina combinada compuesta es la que lleva un poco de etanol, o más bien un mucho de etanol para que acelere la combustión, o mucho de metilterbutyléter. Ahorita casi todos los países están en esta idea: metilterbutyléter, para mejorar las gasolinas y que se vuelvan antidetonantes y que den buen servicio. Y por ahí hay más propiedades, por ejemplo, que se le tienen que medir. Por ejemplo, que no se condense cuando hace frío, o que no se congele, o que no se evapore mucho cuando hay mucho calor. Entonces por ahí está los estiras y afloja de los procesos, cómo tener la composición exacta para que resista el frío la gasolina y para que resista el calor también la gasolina, y además que dé buenos dividendos en el funcionamiento del carro. Sabes que hay varios métodos para conocer el índice de octano. Puede ser el índice de la química, con pura metilterbutyléter, puede ser la investigación para producir el índice de octano, puede ser también el motor, directamente en el motor medir el índice de octano a partir de las revoluciones por minuto que ocasione. Entonces todo eso se tiene que hacer en una refinería y en una petroquímica, ¿sí? Mucho de este trabajo está enfocado a la ingeniería química. Entonces por ahí todos los ingenieros químicos, si ustedes saben que por ejemplo su país tiene C2, C3, C4, C5, adelante, hay que producir metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, y ese en un futuro cercano se van a estar usando como componentes de la gasolina. Tales hay que mejorarle, por ejemplo, con un metilterbutyléter o con etanol, sí. Pero ahí están las nuevas fórmulas de la gasolina del futuro para que ustedes empiecen a estudiar, empiecen a trabajar cómo producir alcoholes, aldehídos, cetonas. Ahorita el problema de los aldehídos y las cetonas en las gasolinas es que no se pueden llevar a cabo la combustión al 100.
Entonces la investigación radica en eso, cómo hacer un componente que arrastre a, digamos, a los éteres, a los aldehídos o a las cetonas, para que también se consuman, y también se pueden producir a partir de esos componentes, ¿sí? Alcoholes, éteres, aldehídos, o cetonas, ¿sí? Aldehídos o cetonas, para que puedan llevarse a cabo hasta las gasolinas. Pero ¿qué pasa? Todas esas gasolinas llevan partículas en partes por millón de azufre. Entonces esa es la condena para todas las gasolinas, que nunca van a estar libres de azufre. Obviamente ustedes ya están pensando en qué va a causar todo ese problema. El azufre que se libera en forma de ácido sulfídrico o en forma de óxido de azufre está causando mucho problema en el ambiente. Tal vez sea poquito, no es cierto. No es poquito, aunque sean partes por millón. No es poquito, pero ahorita les vamos a dar una idea. ¿Por qué? Porque después de perforar, ya sea a nivel mar o a nivel tierra, muchos pozos para extraer el petróleo, ahí se están dejando hoyos, se están dejando verdaderos hoyos. Entonces por ahí queremos comentarle cómo es que los grandes productores de gasolina en un futuro van a estar haciendo muchos hoyos en el mar, van a estar haciendo muchos hoyos en la tierra, y que no son poquitos hoyos, Ahorita ya anda alrededor de 20,000 hoyos en todo el país, en todo el planeta. Y si hacemos más búsquedas, ya anda como en 50,000 hoyos, 50,000 hoyos. Que si juntamos todos los hoyos o toda la producción, estamos hablando de 3 a 4 y hasta 5 millones de toneladas de barriles diarios. 5 millones de barriles diarios. Si ustedes lo multiplican por el número de litros que tiene cada barril, que son 140, les va a dar una cantidad gigante. Si además lo multiplican por la densidad del petróleo, que anda por ahí de 0.8, 0.9, sigue siendo una cantidad grande de litros. Y si lo transforman a kilos, sigue siendo una cantidad gigante de kilos, ¿sí? Para que vean ustedes que si lo transforman a toneladas, son como 500 millones de toneladas al día. No me crean, pero hagan los cálculos. No me crean, pero yo soy pesimista, sí. Pero son 500,000 millones de toneladas, ¿sí? Que se están produciendo diariamente por todos los derivados del petróleo, ¿sí? Y los hoyos que están dejando. Toda esa cantidad de petróleo que está sacando está dejando muchos hoyos, tanto a nivel del mar como a nivel de la tierra. Entonces, ahorita, si ustedes dicen, es que se está derrumbando una colonia, no tengan, digamos, sorpresa de que es por esto. Entonces, hablamos de 500 millones de toneladas de petróleo que se saca a todo nivel planeta. Entonces, hablamos de que si un megatón es igual a 1,000,000 de toneladas, quiere decir que estamos fácilmente produciendo ahorita a nivel mundial 500 megatones diarios. 500 megatones diarios. Si una prueba nuclear tiene de 5 a 10 megatons en las pruebas, imagínense, estamos haciendo, o se está haciendo a nivel mundial, un fenómeno de 50 megatons diarios. ¿Qué es un megatón? Pues es una bomba, Acuérdense lo que le pasó a las Torres Gemelas de Nueva York. Cuando se cayeron, fue el equivalente a 2 megatons, es decir, 2 millones de toneladas que de alguna manera se juntaron y ahí se derrumbaron. Entonces, cuando hablamos en la producción del petróleo, todos esos hoyos que se están haciendo a nivel mar o a nivel tierra, están dejando huecos para que en un determinado tiempo, ¡pum!, esos huecos se llenan con tierra, se mueven las placas tectónicas y entonces se producen fenómenos que llevan la cantidad de megatons, es decir, pequeñas explosiones o grandes explosiones, pero
unos 50 megatons que estamos diciendo que ocurren diariamente, se van acumulando. Estamos hablando de 2000, del año 2000, ¿sí? En el año 2000 ya se tenían 50 megatons diarios de producir mucho petróleo, ¿sí? De dejar hoyos tanto en el mar como en la tierra. Entonces, son hoyos que en determinado tiempo van a sucumbir, van a colapsar y entonces se llenan de agua, se llenan de tierra y es cuando viene el movimiento en los mares o en el mar, ¿sí? En diferentes zonas. Entonces por ahí hay que preocuparse. ¿Qué hacer con esos megatons que estamos dejando o la industria petrolera está dejando para producir unas cantidades de gasolina muy grandes, unas cantidades de petroquímicos muy grandes o unas cantidades de asfalto muy grandes, aunque sirvan para hacer calles, pero es muy grande, o una cantidad muy grande de coque, ¿sí? Entonces por ahí queremos hacerles hincapié en que la ingeniería química siempre va a estar presente en todo el rango de la producción de petróleo. Por ahí queremos que los futuros ingenieros químicos van a tener mucha tarea en su química orgánica. Y estamos hablando de poquitos componentes, pero ahí está la producción de alcohol, que es todo un país produce alcohol. Brasil. Entonces, si todo un país produce propanol, butanol o metanol, puede ser una especialidad de nuestro país, México. México siempre va a tener esa prioridad. Entonces, lo que queremos recomendarles es eso, las prioridades. Y esta es una prioridad para todos los ingenieros químicos. Y las gasolinas sigue siendo una prioridad a nivel nacional, a nivel mundial, como energéticos. Gracias, esperamos que esta versión les guste. Si quieren denle like, si les gustan compartir, si quieren más mensajes. Hasta luego.